y voy a empezar a grabar. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Entonces, comenzamos a grabar la sesión. Ahorita vamos a tener una sesión de información sobre el grupo de robots autónomos, que realmente le podríamos decir de vehículos autónomos, y eso tiene que ver también en general con la mecatrónica, como decíamos la clase pasada. La mecatrónica pues, es una fusión, es una integración de mecánica, electrónica, computación y control, ¿no? Entonces, hay la carrera en general, la carrera de ingeniero mecatrónico está contemplada para poder atacar estos cuatro elementos, pero hay algo que es más allá. Hay una cosa que se llama sinergia. La sinergia es que no es suficiente, a ver, ¿cómo decirles? Imagínense que yo junto un zapato y unas ruedas, ¿no? Y si nada más junto el zapato con 4 ruedas, ¿no? O 2 ruedas o las que sean, y la revuelvo, pues no van a dejar de ser un zapato y unas ruedas, ¿no? Pero, si yo le pongo las ruedas al zapato, entonces ya tengo un patín, ¿no? Tal cual. Entonces, eso se llama sinergia. Y eso es lo que sucede con estas 4 áreas de la mecatrónica. Por eso se llama mecatrónica. Si no, sería la combinación de electromecánica con computación y control, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que creo que es interesante. Y recuerden que pues el equipo que tenemos en el TEC es suyo, ¿no? Tal cual, el equipo que adquiere el TEC es suyo y lo pueden utilizar. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a ir utilizando a lo largo del curso también, independientemente de que se unan al grupo de robots autónomos o no. Y eso pues también está divertido porque pues hay competencias. El torneo mexicano de robótica de este año se puso padrísima. A mí me tocó ser, ¿cómo se dice? Del comité organizador local, o sea, del TEC. El torneo americano de robótica lo hace la Federación Mexicana de Robótica, que es una federación nacional, por eso se llama federación, ¿no? Entonces hay gente de muchos lugares, de muchas universidades de aquí del país, y la competencia a la que se refería Roberto hace rato en la reunión, se llama Automodel Car. Esta competencia se trata precisamente de que un vehículo autónomo de 1 a 10, escala 1 a 10, como el que vimos, el que les comentamos, que está sobre un carrito de control remoto, que tiene el LiDAR y demás, tiene que resolver, no es resolver un laberinto, sino más bien seguir un camino, ¿no? Entonces, hay varios niveles. Uno es seguir el camino, ¿no? Sin salirse, ¿no? Hay penalización si te sales, y si te sales y no regresas, pues todavía hay más penalización, ¿no? Al camino. Otra prueba consiste en estacionarse. Estacionarlo es complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo que hacer que se estacione de manera autónoma. Y hay otra cosa también interesante que no quiero dejar de mencionar. Una es que cuando tú resuelves, o bueno, ya tienes un algoritmo que permite hacer autónomo una plataforma de 1 a 10, hacer el escalamiento a una plataforma más grande, como el AGB1 o el AGB2 que tenemos en el campus, es relativamente sencillo, ¿sí? Hay pocas cosas que cambian. O sea, si ya tienes el algoritmo funcionando, que puede ser con pura visión, por ejemplo, ¿no? Puede ser combinando ultrasónicos, combinando un radar para detección de obstáculos, combinando un LiDAR, no sé, como sea, pero si ya lo tienes resuelto, tienes una propuesta de solución para una plataforma 1 a 10, pues eso se puede montar sobre el AGB1 o sobre el AGB2, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que es muy divertido. Y acabo de ver, Mike, tienes una foto ahí en el Sigma. Qué buena onda. Miguel Salcedo. Sí, sí, sí. Excelentísimo. De hecho, estoy con mi compañero Cristian, él también tiene su foto. Ah, muy bien, Chris. Cuídense mucho, cuídense mucho. Muy bien, perfecto, jóvenes. Vale, pues entonces vamos a regresar un poquito a la realidad. Todo tiene que ver, ¿eh? O sea, pero aquí sí vamos a regresarnos un poco a la clase. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a hacer
vamos a hacer un repaso de la materia anterior, que es modelación y automatización. Ustedes vieron respuesta en tiempo. ¿Se acuerdan? Ojalá, no estoy seguro, pero de cómo responde un sistema de primer orden, cómo responde un sistema de segundo orden ante una entrada de escalón unitario, por ejemplo. Y a lo mejor se acuerdan de comportamientos que son típicos, por ejemplo, una críticamente amortiguado, un sobreamortiguado, subamortiguado, o un armónico simple, ¿no? O marginalmente estable, o de oscilaciones sostenidas. Y eso es muy importante, porque a la hora que nosotros estamos, a ver, vamos a hacer otro spoiler. Ya ven que me encantan los spoilers. Lo vamos a ver con más detalle después, pero si ustedes tienen aquí un proceso, y este proceso es una caja negra, ¿no? O sea, eventualmente, pues no sabemos cómo funciona, a lo mejor, no sé. Y entonces les ponemos un escalón unitario. ¿Por qué un escalón unitario? Un escalón unitario es muy, muy importante. Esta señal es muy importante porque es como prender. Imagínense que están prendiendo la fuente, ¿no? Imagínense que tienen un LCR. Tienen aquí un circuito, su resistencia, un capacitor y una inductancia. Tiene una fuente de voltaje constante ahí. Y en el momento en el que ustedes abren el switch, es decir, déjenme ponerle aquí un switch. Ay, ahora no puse la resistencia. En el momento en el que en el que cierran el switch, entonces lo que están haciendo, aquí digamos que el switch se cierra en t igual a 0, la función E es precisamente esta. Imagínense que este es un voltaje. En el momento en el que cierran el switch, eso lo podemos representar con una función escalón unitaria. Por eso es tan importante. Entonces ahora imagínense que tenemos este proceso, ponemos un escalón unitario y vamos a tener una respuesta, ¿no? Entonces, puede ser que la respuesta sea de esta forma. Puede ser que la respuesta sea de esta forma. O puede ser en algún momento así medio extraño que sea de esta forma, ¿no? O más aún, a lo mejor no hablando de un circuito, pero pudiéramos tener un comportamiento pues todavía más raro, ¿no? Lo que sea. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de qué tipo de comportamiento es? Pues poniéndole una entrada, ¿verdad? Esa es la idea. Pero para esto necesito caracterizar el tipo de comportamiento. O sea, esto realmente le llamo el comportamiento del sistema. Entonces, un sistema se va a comportar de una cierta manera, ¿no? Y le pongo una entrada que le llamo entrada de prueba, que normalmente es un step o un escalón. Le pongo una entrada de prueba para ver cómo se comporta, ¿no? O sea, imagínense que tengo el circuito y lo prendo, ¿no? En el momento de que lo prendo, es decir, le aplico un escalón unitario, lo prendo y veo qué pasa, ¿no? A lo mejor checo aquí, mido el voltaje en el capacitor y veo a ver qué pasa con el voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces, hay muchas, a ver, para ir aterrizando un poquito más, vamos a seguir con el ejemplo de circuitos. Imagínense que tenemos este mismo circuito, lo voy a copiar aquí. Imagínense, para este circuito, ¿se acuerdan cómo modelarlo? Pues este circuito, yo puedo decir que tiene una cierta carga, que voy a llamar Q, y con la ley de Kirchhoff, yo sé que la sumatoria de todas las caídas de potencial debe de ser igual a la FEM suministrada, ¿no? O sea, esta es la fuerza electromotriz. Entonces, pues esto debe ser igual a E.
De tal forma que la caída de voltaje en la resistencia más la caída de voltaje en el capacitor más la caída de voltaje en la inductancia debe ser igual a esta E. Entonces, yo puedo decir también que esto es lo mismo que, le voy a poner así, RQ punto más 1 sobre C por Q más L por la derivada de la corriente. Es más, le voy a poner mejor, todo lo voy a trabajar sobre la K, con respecto a la carga, le voy a poner Q2 puntos igual a E. Ojo, acuérdense que cada vez que yo pongo un punto arriba de una variable, significa que estoy derivando con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo 2 puntos, pues esto será pues la derivada 2 veces de la carga con respecto al tiempo. La derivada de la carga pues es la corriente, la derivada de la corriente se conoce como yerk, ¿no? En fin, entonces, esta es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, yo la puedo, o más bien, este sistema lo puedo expresar o modelar mediante una ecuación diferencial. Déjenme hacerlo general, ponerle E de t. Y esto es lo que llamo el modelo matemático, ¿verdad? Esto es el modelo matemático. Modelo matemático. Entonces esto tiene que ver con la parte de modelación. Obtenemos un modelo matemático. Ahora, fíjense que yo puedo, a partir de esto, yo puedo obtener la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan de la transformada de Laplace, jóvenes ilustres? O dijeron, uy, esa ya no la vamos a ver nunca en la vida. Y se olvidaron. Más o menos. ¿Más o menos? Ahí anda, profe. Sí. A ver, vamos a recordar un poquito de la transformada. Para ir teniendo el mismo lenguaje. O sea, tenemos la transformada de Laplace de una función f de t. Es una integral, ¿no? Es la integral desde 0 hasta más infinito de la misma función, pero multiplicada por e a la menos st, diferencial de t. En donde esta e a la menos st le llamamos kernel. Y este kernel, fíjense que depende de s. Y s es una variable compleja, de tal forma que lo puedes expresar como sigma más j omega. Entonces, esta sigma, que es la parte real de mi variable compleja, le llamamos atenuación, porque tiene un significado físico, ¿eh? Y esta omega es la frecuencia. Y esta frecuencia es en radianes sobre segundo, no en hertz, en radianes sobre segundo. Bueno, entonces, si nosotros hacemos esa integral, si se fijan el resultado, pues claramente va a ser una función de S. ¿Por qué? Porque estoy evaluando, es una integral definida. Entonces, como estoy evaluando la t, bueno, el resultado de la integral para t desde 0 hasta infinito, aunque sea impropia, o sea, tenemos un límite impropio que es infinito, pero sustituimos y finalmente esto me va a dar una función de S de Laplace, ¿no? Y se acuerdan que hay tablitas, ¿no? Aquí pues hay tablas. O también pues, se puede resolver en matemática o en algún otro problema. Entonces, si yo aplico transformada de Laplace directamente aquí a la ecuación de mi circuito, lo que voy a tener es LS cuadrada. Voy a suponer condiciones iniciales nulas. Condiciones iniciales nulas significa que Q de 0 es igual a 0, Q punto de 0 es igual a 0. Entonces, voy a tener, me voy a saltar un par de pasos, porque no es mucho el objetivo, pero fíjense, sería transformada de Laplace del lado izquierdo, transformada de Laplace del lado derecho. Y lo que voy a obtener ahora es la salida, voy a decir que la salida es QDS, la entrada es EDS. Esto lo voy a llamar función de transferencia. Nada más recuérdenme, jóvenes, ¿vieron función de transferencia en modelación? Sí, profe, sí lo vimos. ¿Sí? Excelente. Entonces,
No les hablo en chino, ¿verdad? Ahora, fíjense qué simpático está esto, porque esta función de transferencia yo la puedo poner aquí precisamente en el proceso. Nada más le voy a cambiar un poquito, voy a dividir todo entre L, voy a tener aquí S cuadrada más R entre L por S más 1 sobre C, ¿no? Entonces, fíjense bien que esto de aquí es precisamente el proceso, ¿va? Entonces, yo puedo describir este proceso que tenemos acá, lo puedo describir mediante una función de transferencia. Eso es algo muy importante. Ahora, también, no solamente como función de transferencia, sino puedo hacer una representación en variables de estado para este. Entonces, si yo pongo LQ dos puntos más R, déjenme escribirlo de otra forma para que esté más rápido. Sería Q dos puntos más R entre L por Q punto más 1 sobre LC. Aquí me faltó una L. Más 1 sobre LC por Q igual a E. Y aquí voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que esta es X1, que esta es X2. Entonces, pues X1 punto sería la derivada de X1, o sea, la derivada de Q. La derivada de Q es X2, entonces X1 punto es igual a X2. Y X2 punto, pues va a ser igual a Q2 puntos. Y Q2 puntos la puedo despejar de aquí, ¿no? O sea, Q2 puntos es igual a menos 1 sobre LC por Q menos R sobre L por Q punto más, ay, aquí me faltó 1 sobre L, más 1 sobre L por E de T. Entonces, voy a sustituir esta ecuación. Bueno, en esta ecuación voy a sustituir mis nuevas variables. Entonces, esto sería X2 punto, este de aquí sería X1, este de aquí sería X2. Entonces, esto lo puedo expresar como en menos 1 sobre LC por, aquí no con Q, sino con X1 menos R sobre L por X2 más 1 sobre L por E de T. Y más aún, puedo también decir que mi salida, que es Q, esta es mi salida, Q es igual a, según lo que acabo de decir, es X1. Si esto yo lo pongo en ecuaciones en forma de matrices, o sea, estas tres ecuaciones, si las pongo como matrices, yo puedo escribir X1 punto, X2 punto, igual a, yo sé que el lado derecho depende de X1 y de X2, ¿verdad? Entonces, pongo directamente como la cajita de la matriz, y ahí voy a ver qué es lo que pongo, qué es lo que necesito poner ahí para que las dos primeras ecuaciones las pueda expresar como una sola ecuación matricial. Entonces, la primera ecuación me dice que X1 punto es igual a X2. Esto significa que, bueno, voy a poner aquí a la derecha, X1 punto es, ¿se acuerdan que las matrices, la multiplicación de matrices es renglón por columna? Entonces, tengo que multiplicar 0 por X1, más 1 por X2, más 0 por E de T, y ya tengo mi primera ecuación. La segunda ecuación, pues va a ser X2 punto igual a menos 1 sobre LC por X1 menos R entre L por X2 más 1 entre L por E de T. Y por otro lado, también veo que mi ecuación de salida es Q igual a, voy a poner X1 y X2 aquí. Y realmente es X1, entonces sería 1 por X1 más 0 por X2. Esta es otra representación del mismo sistema. Fíjense cuántas representaciones tenemos. Tenemos la de función de transferencia, tenemos la de ecuación de estado,
tenemos la de ecuación diferencial tal cual, ¿cierto? Y más aún, yo puedo escribir esto en un diagrama de simulación analógica, ¿no? En Simulink. Bueno, ¿hasta aquí estamos bien, jóvenes? ¿Está claro? ¿Sí van recordando? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, fíjense, más aún, yo podría escribir esto en Simulink. Voy a, para no hacer un batidero, déjenme poner aquí, voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Y ahora voy a hacer el diagrama de MATLAB. Se llama, esto realmente se llama diagrama de simulación analógica. Diagrama de simulación analógica. ¿Y cómo, en qué consiste? Ah, pues agarro la primera ecuación. Y fíjense, la primera ecuación voy a integrar ambos lados. Entonces x1 va a ser igual a la integral de x2 con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que para obtener x1 tengo que integrar x2. Entonces, voy a poner aquí x2 y voy a poner un op-amp, un amplificador operacional en configuración de integrador. ¿Ya vieron amplificadores operacionales, jóvenes? ¿Les suena o no les suena? Sí, profe. Sí, profe. And, or, todos esos, profe. Bueno, esas son compuertas. La and, Bueno, or, esas son compuertas. el inverso, el sumador inversor, amplificador inversor, no inversor. Exacto. A ver si con esto se acuerdan un poquito más. Hagan de cuenta esto es R2 y este es R1. Entonces la salida, o sea, el voltaje de salida, este es VO, va a ser igual a R2 entre R1 por V de entrada. ¿Ya se acordaron? Sí, profe, sí lo hemos Sí, visto. profe. Ya lo hemos Perfecto. visto. Entonces nada más, si queremos hacer un integrador, le ponemos un capacitor ahí, ¿va? Ok, entonces esos son op-amps, entonces imagínense que son op-amps. Aquí voy a poner uno en forma de integrador para integrar x2 y el resultado, o sea, la salida del integrador, pues debería ser x1, de acuerdo a lo que estoy poniendo ahí. Ahora, por otro lado, x2 va a ser igual, fíjense, estoy a partir de esta ecuación. Si tengo x2 punto igual a menos 1 entre LC por x1, bla, bla, bla. Entonces, para obtener x2 necesito también una integral. ¿Qué voy a integrar? Menos 1 entre LC por x1 menos 1 entre, menos R entre L por x2 más 1 entre L por el error y todo esto con respecto al tiempo. Entonces, finalmente es otra integral, ¿no? Y de esta otra integral, fíjense que es para sacar x2, x2 es esta misma x2, ¿verdad? Entonces, esta x2 la voy a obtener integrando algo. ¿Qué es lo que integro? Integro una suma, ¿cierto? Pero estoy integrando. Entonces, x2 debe de ser el resultado de integrar una suma. ¿Se entiende el razonamiento, jóvenes? Dígame usted qué pasó, Lalo. Disculpe, profe, si esto lo estamos viendo dentro de algún programa como Simulink, ¿no existen ya estos bloques de funciones donde puede poner la función y luego ya se pasa por las integrales que necesita o derivadas y así? Sí, sí, claro. Ahorita vemos cómo, de hecho, lo que estoy haciendo es directo para pasarlo a Simulink. Ah, ok, profe. Es Sí. que como había mencionado, pues Simulink, todo eso, pensé que por ahí va la cosa. Ah, de hecho, por ahí va. Nada más que lo estoy haciendo así. Ahorita les cuento, pero básicamente esto tiene toda una historia.
O sea, MATLAB, el Simulink, se basa en los diagramas de simulación analógica. Y ahorita vemos los bloques equivalentes de MATLAB. ¿Ok? Y ahorita van a ver. Entonces, fíjense entonces que lo que estoy haciendo es integrar una suma para obtener x2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que sumar? Fíjense que hay que sumar una ganancia por x1. Entonces, lo que voy a hacer, pues imagínenselo con op-amps o con Simulink, pero finalmente este es un cable, un alambre. Entonces, voy a agarrar x1 y lo voy a multiplicar por -1 entre LC. Este bloque, ¿cómo lo puedo hacer? Es una ganancia, entonces es como el op-amp que acabamos de ver, el de R2 entre R1, ¿no? Ese era un inversor. Se me olvidó el signo en el que puse, en el op-amp. El voltaje de salida es menos R2 entre R1 por BI. ¿Ya? Bueno, pero imagínense que es este tal cual y lo meto a la suma, ¿ok? Ahora, también necesito x2, entonces voy a sacar x2. Y x2 la voy a pasar por igual 1 PAM, cuya ganancia sea menos R entre L. Y también lo voy a meter al sumador. Por último, necesito sumar 1 entre L. 1 entre L. Por la señal E de T. ¿Lo ven? Y también, bueno, yo sé que X1, que es precisamente esta X1, pues también es la salida, que es Q de T, ¿no? Si ustedes encierran esto, pues esa es una representación en electrónica y en Simulink. Ahorita vemos los bloques de Simulink. Si esto lo ponen así, esto claramente, pues es el tener aquí un proceso cuya entrada es la señal de voltaje y cuya salida es una QDT. Esto lo podemos hacer electrónicamente con op-amps o podemos hacerlo en Simulink. Y en Simulink es lo mismo, nada más que los dibujitos son un poco diferentes. ¿Cómo hacer un integrador en Simulink? A lo mejor sí se acuerdan. Voy a empezar igual. Nada más que en Simulink el integrador es 1 entre S. ¿Ya se acordaron? ¿Sí lo habían usado o no? ¿Sí han usado integradores en Simulink? Una vez, profe, pero ya tiene rato. ¿Sí? Bueno, ahorita nos acordamos. Entonces, aquí saco la señal y aquí es una ganancia. Le voy a conectar una ganancia que sea -1 entre LC. Después, aquí también le conecto una ganancia que es -R entre L. Y Simulink tiene triangulitos. Esa es la única diferencia entre un diagrama de simulación analógica típico y un diagrama de simulación analógica dentro de Simulink, pero es lo mismo. Y de todas maneras voy a tener ahí una E y una Q, ¿ok? Entonces, vuelvo aquí a hacerlo. Si yo lo veo todo esto como un bloque, entonces yo voy a tener ya un bloque que me representa ese circuito, ¿no? Esa Q entre E. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Así puedo simular un sistema. Es importante esta idea, o sea, no solamente meterlo así directamente, sino es importante esta idea porque no todos los sistemas son lineales. O sea, fíjense que este es lineal porque yo puedo expresar esto como x punto igual a ax más bu. Pero si yo estoy trabajando con un rover
como el de Marte, como el de la situación problema, entonces el sistema no va a ser así. El sistema es no lineal. El sistema va a ser f de x, u. Es decir, las señales o las ecuaciones diferenciales son no lineales, ¿no? No voy a poner ahorita spoilers, pero tiene que ver con senos y cosenos, ¿ok? Ese es el modelo matemático de un rover, de un vehículo autónomo, ¿no? Esté en Marte o esté en México, es el mismo. Bueno, al nivel de lo que vamos a ver, ¿no? Porque hay otras cosas que cambian, ¿no? De entrada, si está en Marte, la gravedad es distinta, ¿no? Entonces, ahí es un detalle. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que tenemos como, bueno, cómo hacerlo en Simulink, en MATLAB, y cómo hacerlo en diagrama de simulación analógica. Entonces, si yo lo veo así, pues tengo otra forma de representar un mismo sistema. Habíamos visto acá arriba una ecuación diferencial, habíamos visto una ecuación de estado, también que está aquí. Habíamos visto la función de transferencia en el dominio de Laplace, y ahora tenemos un diagrama de simulación analógica que además lo podemos poner en MATLAB. De hecho, en MATLAB podemos trabajar tanto la función de transferencia en Laplace como el diagrama de simulación analógica, ¿no? Eso es una belleza. Y esa es una superventaja, ¿va? ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sí se están Todo bien, acordando? profe. ¿Sí? Estamos bien. Excelente. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer un repaso de cómo se comporta en tiempo. Ahorita lo hicimos con un ejemplo que fue un RLC. Ahora supongamos un sistema de primer orden. Imagínense que tenemos un circuito que solamente tenga una resistencia y un capacitor. Nada más. Si tenemos este circuito, entonces lo que vamos a tener con las leyes de Kirchhoff sería que la FEM suministrada va a ser igual a la que dé voltaje en la resistencia más la que dé voltaje en el capacitor. Entonces, lo voy a escribir así. Voy a ponerle R por Q punto más 1 sobre C por Q igual a C, perdón, igual a E. O Q punto igual a 1 sobre RC por Q menos 1 sobre RC por Q más 1 sobre R por E. Si se fijan, este es un sistema de primer orden. Si yo aplico la transformada de Laplace, la función de transferencia me quedaría como 1. Te voy a sacar rápido, ¿eh? 1 entre RS más 1 sobre C. Esta sería mi función de transferencia. Y si lo ven diagrama de bloques, pues sería, pues nada más integro una suma, agarro Q, la multiplico por menos 1 entre RC, y ya está, ¿no? Entonces puedo tener ya sea mi función de transferencia o mi diagrama de simulación analógico también, ¿no? Ahora, ¿qué me interesa? Ya sé cómo lo puedo representar, ¿no? Pero ¿qué me interesa? Me interesa saber su comportamiento, ¿verdad? Nos volvemos al problema inicial, ¿no? Ya sabemos cómo representar un proceso, cómo simularlo, cómo analizar, bueno, cómo representarlo primero, ¿no? Ahora, lo siguiente es analizar su comportamiento, que es algo súper, súper importante. Y para eso, normalmente hacemos le ponemos una entrada de prueba, ¿no? Un escalón unitario, por ejemplo. Y vamos a hacer precisamente eso. Entonces, yo supongo que es un repaso, entonces me voy a ir un poquito rápido
ya que estamos un poquito más enganchados, pero por favor, jóvenes, por favor, recuerden, si hay algo que no esté claro, que no concuerde, luego díganme, abran sus micrófonos con toda libertad y deténganme, ¿no? Bueno, entonces, una función de transferencia, ¿se acuerdan que es en general una relación o un cociente de polinomios? ¿Verdad? Muy importante. Y de aquí, de esta relación de coeficientes, pues tenemos que del denominador podemos obtener los polos. Los polos son valores de S que hacen que la función de transferencia se haga infinito. Esa es una definición así bien, así como que muy elegante, ¿verdad? Pero finalmente, esto sí para los cuates son las raíces del polinomio denominador. Entonces, los polos son las raíces del denominador y los ceros, que son los valores de S que hacen que g de S sea nula, o como se dice, vanishes, bueno, que sea cero, pues van a ser raíces del numerador. Muy importante. Ahora, los polos y los ceros definen el comportamiento del sistema, pero más aún nos importa mucho los polos. Nos importan muchísimo los polos. Entonces nos vamos a centrar en los polos. La ubicación de los polos nos va a dar diferentes comportamientos. Ahora, hay una diferencia entre comportamiento transitorio y comportamiento en estado estacionario o en estado permanente. A ver, le dicen estado permanente, ¿no? No se llama estado estable. Eso es algo muy importante. O sea, cuando ha pasado mucho tiempo, no se le llama estado estable porque la estabilidad es un concepto diferente. O sea, cuando ha pasado mucho tiempo, el comportamiento puede ser inestable o inclusive puede estar acotado y no necesariamente llega a un estado estacionario. Entonces, steady significa estacionario, no estable. ¿Ok? Ojo, steady significa estacionario. Estado estacionario. Bueno, ok. Entonces, hagan de cuenta que de aquí para acá podemos decir en este ejemplo que este es el estado transitorio o los transitorios y de aquí para acá es el estado permanente o estado estacionario. Igual podríamos hacer algo más o menos como por aquí. Aquí vamos a decir que es el steady state y de este otro lado pues son los transitorios, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, aquí son transitorios y para acá, pues es el estado permanente, ¿no? Y fíjense, este está todavía más raro. Aquí, estos son transitorios y para acá es el estado permanente. Entonces, el estado permanente, no se vayan con la finta, no necesariamente es una constante, ¿no? No siempre es una constante. Este puede seguir oscilando durante toda su vida, ¿no? Y aún así, ese es su estado permanente, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, para los sistemas de primer orden, tenemos que un sistema como este, ¿se acuerdan? Este es muy similar al que habíamos visto hace rato, ¿no? El que es punto, el sistema RC, que sería -1 sobre RC por Q más 1 sobre R por E, ¿no? Este sistema es el mismo. Si se fijan, este circuito de primer orden, este RC, pues nada más sustituyen esta A, si A hacen que sea 1 sobre RC y B hacen que sea 1 sobre R, pues es lo mismo. Esta es una forma de generalizarlo. Pero también puede representar un sistema de tanques. Imagínense que tienen ustedes un tanque aquí. Tienen un flujo de entrada, tienen la resistencia, o la válvula, tienen un flujo de salida y tienen un nivel
Entonces, un sistema de nivel de líquido, pues también es un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, hay muchos sistemas de primer orden. ¿Cómo saber que es un sistema de primer orden? La ecuación que lo modela es una ecuación diferencial de primer orden. Y siempre, siempre, si es de primer orden, lo podemos agrupar o escribir de esta forma. Entonces, lo generalizamos y decimos que la función de transferencia, pues va a ser, si ustedes obtienen la transformación de Laplace de esta ecuación, pues muy fácil podrán llegar a esta función de transferencia, ¿no? Ahora, le ponemos una entrada de prueba para saber cómo se comporta. Entonces, le ponemos 1 sobre S. Y acuérdense que 1 sobre S es precisamente la transformada de Laplace de esta función en tiempo, ¿no? Si esto es U0 de t, entonces U de S, o sea, en el dominio de Laplace, pues eso me queda 1 entre S, y nada más hago la antitransformada, ¿no? Entonces, esto nada más para darle un poquito más de... Voy a poner un paso anterior. O sea, Y de S sería G de S por U de S, que sería B entre S por S más A, ¿no? Entonces, Y de T, pues es lo mismo que la transformada inversa de Laplace de B entre S por S más A, ¿no? Y esa antitransformada me lleva a tener esta solución en tiempo. Y esto es lo importante. ¿Qué estamos diciendo? Que todo sistema de primer orden se comporta así. Todo sistema de primer orden se comporta así. Entonces, si se comporta así, pues vamos a hacer la gráfica. Vamos a ver cómo podríamos graficar esta solución. Lo voy a poner arriba. Con respecto al tiempo, cuando t es igual a 0, tengo e a la at, pues es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces empiezo en 0. ¿Qué pasa cuando t tiende a infinito? Si t tiende a infinito, e a la menos at tiende a 0. Entonces me queda b sobre a. Y ese va a ser el valor al cual va a llegar. Entonces, y se va exponencialmente por la función e, ¿no? Ahora, hasta ahorita está claro, ¿ya se acordaron de este asunto? ¿Fue el último tema de modelación? ¿Sí, ahí va o no? Sí, profe, ahí va regresando. Eso. Ahora vamos a centrarnos un poquito aquí. Hay varias cosas interesantes que ver. Una, esto lo puse así totalmente arbitrario, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros, o si tenemos un sistema que sea más rápido, o déjame pintarle otro color. Imagínense, puedo tener un sistema más rápido y puede seguir siendo el primer orden, o uno más lento, y también sigue siendo de primer orden, ¿no? Entonces necesito una forma de caracterizarlo. Necesito dos datos, porque además, si me pongo todavía más, más creativo, podría tener una solución de este tipo, ¿no? En donde esto sería otro tipo de B sobre A, ¿no? Porque es el límite al que llega, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la rapidez y el valor en estado estacionario al que llegue? ¿Qué son estos ejemplos? A ver, rápidamente. Viendo la solución, la ecuación que dice B entre A por 1 menos C a la menos AT. ¿Qué estamos variando del lado derecho? ¿Qué parámetro? ¿A o B? ¿Qué creen que estemos variando, jóvenes? Mantengan uno de los dos constante para que no vayan a hacer, para que no se vea así raro. Fíjense, ¿de qué depende la velocidad? ¿De que sea más rápido? ¿De qué depende que sea más rápida o más lenta la respuesta? ¿De A o de B? De ¿Quién A. me dice? De A, ¿verdad? Exacto.
¿Cómo sé que depende de A? Porque A es el coeficiente, el exponente del exponencial, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, esta que es más rápido. Bueno, ya sabemos que es variando el parámetro A, ¿no? La que está ahí, en donde puse la flechita, la que es más rápida, esa es más lenta, perdón. Si es más lenta, entonces A tiene que ser pequeña o grande. A ver si están de acuerdo. Aquí tenemos una A pequeña, ¿no? ¿Cierto? Porque es más lenta. Y esta de aquí sería una A grande, ¿no? Le voy a poner grande y pequeña así entre comillas porque aquí es relativo con respecto a las demás, ¿no? ¿Sí se entiende esta idea, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Excelente. Ahora fíjense bien que estamos del lado izquierdo. Aquí de qué depende a dónde llega. ¿Cómo saqué yo este valor? Fíjense que el límite cuando t tiende a infinito de y de t, el límite cuando t tiende a infinito de y de t es igual a b sobre a. ¿Cierto o no? ¿Sí lo ven? O sea, es decir, ¿hasta dónde va a llegar mi respuesta? Pues va a llegar al valor b entre a. O sea, sí depende de a, pero depende más de b, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es variar b. ¿Ok? Entonces, variando b, yo voy a tener aquí una b grande y aquí voy a tener una b pequeña, suponiendo que a es constante, ¿verdad? Ahora, este valor es muy importante. Este valor se le conoce como la salida en estado estacionario, Y de SS. SS tiene que ver, bueno, stands for, como se dice, representa, o sus siglas son steady state. Steady state. Steady state output, o sea, la salida en estado estacionario. Salida en estado estacionario. Y este valor es extremadamente importante. Extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hagamos control, lo que queremos es que, imagínense una temperatura deseada. Es un spoiler, ¿eh? Pero imagínense que queremos una temperatura deseada, que es aquí, ¿no? Imagínense que esta es la temperatura deseada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un control de tal forma que la salida llegue a este valor, ¿no? Pero el control lo vamos a hacer sin cambiar los parámetros, ¿no? Porque aquí sería fácil, pues nada más cambias B y ya, ¿no? Pero pues no, no se puede hacer así. Eso lo vamos a ver con calma. Pero bueno, entonces vamos a tener dos valores importantes. Uno es precisamente y de SS y el otro es el coeficiente, el exponente de la función exponencial. Entonces lo vamos a definir. Este de aquí, muy importante, es la constante de tiempo. ¿Se acuerdan de la constante de tiempo, jóvenes? ¿Ya se acordaron o no de su curso de modelación? ¿Les suena? La constante de tiempo me va a decir qué tan rápido o qué tan lento es un sistema. Por eso es tan importante. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero averiguar la constante de tiempo de un circuito RC, ahorita hacemos un ejemplo. Pero bueno, esta es la constante de tiempo y la constante de tiempo va a depender, como ya sospechábamos, de A, que es el exponente del exponencial. Y el otro valor importante es Y de SS, que sería, acuérdense, la salida en estado estacionario, que es el límite cuando t tiende a infinito de y de t.
Y ese ya lo teníamos, y de SS es igual a B sobre A, ¿no? Entonces, resulta que cualquier sistema de primer orden, para un valor de tau, o sea, cuando tau es igual a, bueno, cuando t es igual a tau, es decir, tau igual a 1 sobre A, entonces, y de t va a ser igual a B sobre A, estoy siguiendo la fórmula, 1 menos E a la menos AT, evaluado cuando cuando T es igual a 1 sobre A, que es lo mismo que B entre A, por 1 menos E a la menos 1, ¿cierto? 1 menos E a la menos 1, si ustedes obtienen este valor en sus calculadoras, les da 0.63. Entonces, cuando T es igual a tau, Y es igual a 0.63 de el valor en estado estacionario. O sea, el 63% de lo que pueda llegar. Cuando T es tau, voy a tener 63% de la salida en estado estacionario. Si yo sigo haciendo este experimento, veo que para tau, si T es igual a tau, tengo, ándale, pues aquí me equivoqué. Obviamente estos no son ningún peso, ¿no? Me equivoqué aquí de simbolito. Entonces, si yo pongo aquí un valor de tau que sea, bueno, perdón. Bueno, si tau es igual, si t es igual a tau, entonces tengo el 63%. En 2 tau tengo el 86%. En 3 tau el 95% y en 4 tau el 98%. Por eso es que normalmente decimos que para un sistema que es un RC, el capacitor se carga en 4 veces tau. Ahí es cuando decimos que está totalmente cargado, ¿no? Está cargado en 4 veces tau. Entonces, esto viene precisamente de aquí, pero funciona para cualquier sistema de primer orden. Esa es la parte importante, para cualquier sistema de primer orden. Entonces, podríamos hacer un ejemplo rápidamente. Dice, para el siguiente sistema, encuentre, primero, la constante de tiempo y segundo, el nivel de agua para cuando t es igual a 1 segundo, considerando que el flujo de entrada es de 1, todas las unidades son consistentes, la capacitancia del tanque es 1, la resistencia es 0.2 y tenemos aquí una H de 0 igual a 1, o sea, una condición inicial para la altura. Entonces, este ejemplo está relativamente sencillo. Quién sabe, no estoy seguro, ahí me dicen si se atoran, ¿no? Lo voy a resolver. ¿Cómo modelar esto? Este es muy sencillo. Es básicamente lo que entra menos lo que sale es lo que se acumula. Y todo esto con respecto al tiempo. Entonces, el flujo de entrada aquí es QI menos lo que está saliendo, que es el flujo de salida. Este es el flujo de salida, por eso es QO. Este es el flujo de entrada. Input. Y esto debe de ser igual a lo que se acumula, lo que se va acumulando ahí. ¿Qué se acumula? Pues un flujo. El flujo es velocidad por área. El área es la capacitancia. La capacitancia en el tanque es lo mismo que el área. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que velocidad por área, que es la capacitancia, y la velocidad. ¿Cómo saco la velocidad? Pues es la velocidad de la altura, o sea, qué tanto sube o baja la altura. La velocidad de esa altura, o sea, de qué tan rápido sube o baja, pues es precisamente la derivada de la altura con respecto al tiempo. Entonces, el flujo que está adentro, el flujo que se está acumulando,
es C por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Y este es el flujo, le voy a poner del flujo de acumulación, ¿no? Entonces me voy a esta ecuación y voy a sustituir lo que puedo. Por otro lado, QO, cada vez que yo tengo una válvula como estas, es lo mismo que 1 sobre R por esta altura, que es H. Ya está. Entonces, QI menos 1 sobre R por H debe de ser igual a C por, le voy a poner H punto, ¿no? Porque esto es lo mismo. Entonces sería C por H punto. Entonces, pues ya tengo mi modelo matemático. Sería CH punto más 1 sobre R por H igual al flujo de entrada. O CH punto más 1 sobre RC por H igual a 1 sobre C por Q. Entonces, esta cosa es mi modelo matemático. No se preocupen, la clase no es modelado, pero es nada más para que sepan cómo obtener el modelo. Y de este modelo, se nos piden la constante de tiempo. Ajaja. Entonces ahí vamos. Vamos a ver cómo sacar la constante de tiempo, ¿verdad? Podríamos obtener la solución tal cual, o podríamos utilizar, bueno, no o, sino vamos a obtener la solución. Déjenme ponerla aquí. Tenemos que C vale 1. La voy a repetir de este lado en otro color. Voy a poner H punto más 1 sobre RC por H igual a 1 sobre C por QI. R es igual a 0.2. C es igual a 1. 1 entre 0.2 es 5. C es 1, entonces aquí nada más es QI, pero QI es igual a 1. Entonces, esta es mi ecuación diferencial, ¿no? ¿Cierto? Esa es mi ecuación diferencial tal cual. Entonces, podría yo aplicar condiciones, bueno, aplicar transformada de Laplace, considerando esta condición inicial, ojo, H de 0 es igual a 1. Entonces, voy a poner aquí H punto, la derivada, pues es S por H de S menos H de 0 más 5 veces H de S igual a 1 sobre S. Y de aquí puedo despejar, bueno, primero agrupo S más 5 por H de S. H de 0 es 1, es dato. Lo voy a pasar del otro lado. Entonces sería 1 más 1 sobre S, que es lo mismo que S más 1 sobre S. Entonces H de S va a ser igual a S más 1 entre S por S más 5. Y lo que voy a hacer es pedirle a matemática que me den la transformada inversa de Laplace, que es precisamente lo que necesito, ¿no? Entonces, en matemática, para no ser más talacha, o sea, podría yo sacarlo con fracciones parciales, ¿se acuerdan? O inclusive podría sacarlo utilizando Program CC o alguna cosa similar. MATLAB también, nada más que no me acuerdo cómo, pero es cuestión de darle un help. Y la instrucción en matemática se llama así, Inverse Laplace Transform. Pongo la función a la que quiero y llego a este valor. Esta es la solución para h de t. Entonces, la constante de tiempo, ¿de dónde la saco? Fíjense que me tengo que fijar en el exponente. Y tiene que ser 1 sobre el exponente. Entonces, tau, o sea, este es a, ¿no? Entonces, tau debe de ser 1 sobre a, o sea, 1 sobre 5. Es decir, tau es igual a 0.2. ¿Se entiende cómo obtener la constante de tiempo, jóvenes? Pero tenemos por qué es importante.
¿Todo bien? Ok, bueno, ahora, ¿por qué es importante? Porque la constante de tiempo me dice claramente qué tan rápido es el sistema, ¿verdad? Eso es muy importante, porque a la hora de que haga control, tengo que ver si mi sistema es muy lento, qué tipo de control le voy a poner. O si el sistema es muy rápido, si me conviene o no que sea tan rápido. Ejemplo, para la plataforma, para el AGB1, la respuesta del volante, o sea, tú le mandas una señal de ángulo al volante, ¿no? Y es muy lenta. O sea, la constante de tiempo del motor que maneja el volante es muy pequeña. Entonces es muy lenta. O sea, a la hora de que yo quiero dar la vuelta rápido, pues no puedo. Porque es como si yo estuviera en cámara lenta girando el volante y ya la curva pues ya se me pasó, ¿verdad? Entonces tengo que anticiparme a eso. Esa es una cuestión muy, muy importante que después vamos a resolver. Ok. Bueno, vamos a dejarle ahí, jóvenes. Y este es, digamos, vamos a ponerle una tarea, no entregar, ¿no? No entregar esta tarea, pero sería bueno que lo hicieran solamente para que practicaran, ¿no? O sea, el inciso B, y este inciso B es solamente obtener el nivel de agua para cuando T es igual a 1, ¿sí? No me la entreguen, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada más sustituir aquí en T igual a 1 y ver qué pasa, ¿no? Está muy sencillita, pero nada más para que se vayan acordando de eso. Bueno, muy bien. Entonces ya son las 5, jóvenes ilustres. Voy a parar la grabación aquí.